Hermanos en Cristo, tendremos hoy una meditación devocional de la palabra del Señor, aunque el mundo está pasando por momentos que se nos restringe tremendamente la libertad de reunirnos para adorar al Señor. No en todo lugar los redimidos pueden celebrar la cena del Señor y adorar, por las circunstancias que son comprensibles de esta privación. Sin embargo, nos hace bien meditar en todo aquello que nos acerque a la obra sublime de nuestro Señor Jesucristo para lograr nuestra salvación eterna. El evangelista Juan, en su capítulo 18, indica que Jesús cruzó el arroyo de Cedrón y entró en el huerto, pero no dice el nombre del huerto. En cambio, el evangelista Mateo y Marcos sí nos dan el nombre del huerto. Es el huerto de Getsemaní. Mucho se ha hablado, mucho se ha tratado de recuperar espiritualmente de lo que ocurrió aquella noche, aquella única y memorable noche que nunca pasará desapercibida en los anales del cielo. La noche cuando el Señor se preparó frente al monstruo del pecado humano para enfrentarse al otro siguiente día a la muerte, donde como víctima sería ofrecido a favor de los pecadores. Sin embargo, concatenando lo que dicen los 4 evangelios, llegamos a descubrir que el Señor en ese huerto de Getsemaní tuvo 7 encuentros. Y esa será nuestra reflexión hoy. Los 7 encuentros de Cristo en Getsemaní. Leemos en Marcos, para empezar, el capítulo 14, el versículo 36, de la siguiente manera. Y decía: Padre, Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí tenemos el primer encuentro de Cristo, es con el Padre, y esto nos habla de su agonía. Abba, cuán conmovedor es escuchar de los labios benditos del Señor la expresión del dulce arameo, el lenguaje de su hogar amado de Nazaret. Algunas traducciones traducen Padre querido, ya que la palabra Abba era la palabra en arameo para papá, de fácil pronunciación entre los niños. Ahí le dice a su padre: Abba Padre, Abba Padre. Y recordamos, leyendo la manera como ejecutaron al Señor, que de las 7 palabras que el Señor pronunció desde el madero, la primera fue con este término: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero llega un momento cuando esa palabra, Abba, Padre, desaparece allí, y cuando ya es intensa su agonía, como un grito desgarrador le dice: Dios mío, ya no es Padre.
Que el Señor nos ayude en esta hora de conmemoración, de rememoración de su pasión, de su agonía, entender el significado de esta palabra, Abba, Padre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 30, leemos allí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Aquí hay otro encuentro de Cristo, pero esta vez es con Satanás. Alguien dirá, pero estas palabras fueron dichas en el aposento alto. Allí fueron dichas estas palabras, no en el huerto. Claro que sí. Pero el Señor ya está profetizando, pronosticando. Viene el príncipe de este mundo. Y aquí tenemos al Señor con Satanás, y esto nos habla de su lucha. ¿Cuántas insinuaciones de desaliento presentaría Satanás aquella hora al Señor para disuadirle y convencerle a fin de que no siga adelante? El diablo hasta aquí se consideraba vencedor y estaba allí en un accionar de lucha contra el Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa tener un encuentro con su Padre y humildemente decirle: papá querido, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Ahora tengo una copa puesta por delante. Pasa de mí, aparta esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y a continuación, ahí está Satanás. Satanás, para tratar de desanimarle, desalentarle, hacerle retroceder al Señor. Pero en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo 43, leemos: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí tenemos un tercer encuentro de Cristo en el huerto. Cristo con el ángel. Y esto nos habla de su consuelo. ¡Qué privilegio para aquel ángel! No sabemos su nombre. Las Escrituras no nos dicen cómo se llama el ángel. Tampoco estamos autorizados a suponer y ofrecer nombres. También ignoramos su jerarquía, su rango en las huestes angelicales. Pero de algo estamos seguros. De algo podemos estar bien seguros. Es que jamás el cielo le confirió un honor más elevado a este ángel y a ningún otro, como fue bajar a la oscuridad del huerto, inclinarse sobre Cristo, como si posara su mano sobre aquella frente cubierta de sudor y atormentada de sufrimiento, como si murmurara en sus oídos palabras de dulce consuelo. Más de una vez me he preguntado, ¿qué le dijo el ángel al Señor? ¿Qué le dijo allí para fortalecerle? No dice la Escritura, pero el apóstol Pedro por revelación escribe y dice cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Aquí un ángel contempla atónito a su Creador, orando, llorando, sudando frente a la obra
de la redención. Para hacer a ese ángel un día, el Señor tuvo solamente que hablar. Pero para salvar al hombre, para salvarme a mí, tenía que morir. Y estoy seguro que si este ángel fue el privilegiado de bajar a la oscuridad del huerto para fortalecer a su creador, también es cierto que centenares de millares de ángeles esa hora estaban atónitos, sin poder entender ni comprender, porque desde el alto cielo, desde el sublime trono de Dios, había salido una orden cerrada: no intervenir, no intervenir. Había empezado la obra de la redención, había empezado la hora del sufrimiento para el Hijo de Dios, y los ángeles estaban con las manos atadas, si vale la expresión, sin comprender por qué no podían defender a su Creador. Hermanos queridos, tanto fue su amor, tanto tuvo Él que frenar a sus criaturas celestiales y angelicales a fin de continuar en ese camino del sufrimiento para salvar mi alma de la eterna condenación, para librarnos de la ira venidera, para librarnos del lago de fuego y para darnos un sitio, un lugar infinitamente eterno en la casa del Padre. En Marcos el capítulo 14, el versículo 37 leemos: Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Aquí tenemos a Cristo en otro encuentro, esta vez con Pedro. Y ahí tenemos la reprensión. ¿Estás durmiendo? ¿No has podido velar una hora? ¡Qué frágiles somos! ¡Qué inconsecuentes somos los seres humanos! En la hora que el Señor demandaba comunión en la oración, los suyos se durmieron. Pronto le abandonarían, más tarde Pedro le negaría. Pero esa deslealtad, esa fragilidad humana no hizo retroceder al Salvador que había venido para hacer y realizar la obra de la redención. En el Evangelio de Lucas nuevamente, en el capítulo 22, el versículo 48, leemos: Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aquí tenemos el quinto encuentro de Cristo en el huerto de Getsemaní. Cristo con Judas, y ahí tenemos la traición. La señal que Judas dio a la turba era un beso, una señal tratándose de su maestro, pero una señal tan villana tratándose de él. La traición de Judas representa uno de los episodios más solemnes de la Escritura. Es revelador de todo lo que es capaz el corazón humano cuando el corazón humano se pone al servicio de los más bajos impulsos. No puedo entender inclusive por qué la inclusión de Judas entre los 12 apóstoles. Hay verdades que no las entiendo. Algún día las vamos a comprender.
pero están, y lo que está hecho y dicho por el Señor, tenemos que saberlo respetar. En Lucas el capítulo 22, el versículo 51, leemos también lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Aquí tenemos el encuentro de Cristo con Malco. Malco era un siervo del sumo sacerdote, tal vez obedeciendo a su patrón, tal vez entusiasmado por el odio que cundía en aquel momento, se unió a la multitud, a la muchedumbre, y se unió para prender a Jesús. Y aquella noche Malco, el hombre con odio, aprendería que Cristo tenía compasión. ¿Por qué? Porque Simón Pedro utilizó la espada, cortó la oreja derecha de Malco, así se llamaba el hombre. El Señor, sufrido, dolido, aquella hora, tuvo compasión de este hombre, repuso la oreja en su lugar, de este hombre que vino con garrotes para llevarle. ¡Qué amor el del Señor! ¡Qué compasión tenía el Señor! Y por último, en Juan el capítulo 18, el versículo 8 leemos, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aquí tenemos el séptimo encuentro de Cristo y es con la turba. Y esto nos habla de su sacrificio. Yo soy, dejad ir a estos. Él era la víctima para el sacrificio. Yo soy, dejad ir a estos. A él buscaban los de la turba. Pero notamos algo grandioso. El Señor sale en defensa de los suyos hasta el fin. Como amó a los suyos, los amó hasta el fin, dice el capítulo 13 del Evangelio de Juan. No me toquéis. El pastor iba a ser herido, las ovejas iban a ser dispersadas. Y el Señor podía decir las palabras que estaban escritas. De los que me diste, no perdí ninguno, solo el hijo de perdición. Amados hermanos, qué encuentros que tuvo el Señor aquella noche en Getsemaní. El día que seguía, el día siguiente, no sería nada mejor. Desde las primeras horas de la mañana, la muchedumbre llena de odio, a empujones llevarían al Señor hasta el pretorio, la vivienda particular de Poncio Pilato. Qué Salvador maravilloso que Dios nos ha dado. El Padre nos ha dado al Hijo, el Redentor del mundo, nuestro Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, nuestro sustituto. Es a Él al que hoy le alabamos y le cantamos. Pero que la fragancia de estar aquí en este momento, haciendo memoria de Él, la fragancia que introducimos con nuestra adoración a los ámbitos del cielo, también podamos hacerla sentir cuando salgamos a un mundo lleno de maldad y de pecado, para que sepan que hemos estado con Jesús.